Hola, esto es un tutorial para realizar el cálculo de una extracción de gas, en concreto una extracción de propano. Vamos a partir de un esquema donde tenemos un depósito de 4.280 litros situado en la cubierta de un edificio. Esta es la capacidad máxima que se puede colocar en un depósito, tiene que ser menos de 5 metros cúbicos. No vamos a determinar a calcular este depósito, pero partimos de este esquema. Vamos a tener dos centralizaciones de contadores. Tenemos un edificio en total con 28 viviendas, tenemos 14 contadores en cada una de las viviendas, se supone que estos son dos patios, una extracción que podría resultar algo parecido a esto. En este caso una extracción de gas natural, pero podría ser perfectamente una extracción de propano que tuviera colocado un depósito en la cubierta con sus respectivas ventilaciones y su protección de pararrayos y donde tuviéramos dos centralizaciones de contadores. Una para suministrar a las viviendas que se acceden desde este patio de luz, este patio interior, y otra desde este. Dos centralizaciones de contadores que podrían ser perfectamente como lo que nos tratan en este caso. Los tramos van a ser tan sencillos como esto. Tenemos que tener en cuenta primero qué zona vamos a trabajar en media presión y zonas en las que vamos a trabajar en baja presión. Baja presión es exclusivamente la zona dentro de la vivienda donde tenemos un regulador de 37. El esquema tipo de instalación de propano viene a ser la valvulería que está dentro del depósito, que es esta, una llave, un regulador variable de 0 a 3 bares, un limitador de 1,7 bares y la válvula, ¿no? En este caso vamos a tener una presión de salida que la vamos a fijar porque como esto es regulable 0,3 bares, si regulamos una presión superior a 0,3 bares, la presión máxima que vamos a tener es 1,7, que es la que nos limita el limitador. Pero en ocasiones la presión a través de este mando se fija por debajo del 1,7 bares. Cuanto menor sea la presión de salida del depósito, más vaporización tendremos. ¿Vale? No es el caso de mencionar ahora los depósitos, por lo tanto vamos a considerar en el cálculo una presión, por ejemplo, de un bar. En el caso de la centralización de contadores, cuando tenemos gas natural tendremos siempre un armario de regulación, un regulador para todos los contadores, y en el caso de propano tendremos un regulador único por cada contador. Estamos hablando de una instalación del tipo, a ver, a ver si se nos abre en los catálogos. Mira, aquí tenemos. Este es un regulador fijo, este es baja presión, 37 milibares. Aquí tenemos. Estos son los típicos reguladores que se colocan en los contadores de propano, previos a los contadores de propano. ¿Por qué tenemos que tener un regulador previo a los contadores de propano? Porque la compañía necesita conocer la presión de lectura, porque el precio del propano o del gas natural se fija para lo que se conoce como condiciones normales. Esto es 0 grados Celsius de temperatura y una atmósfera de presión. Por lo tanto, necesita conocer la presión a la que se está leyendo para conocer el volumen de gas que va a pasar por ese contador. Entonces, si la instalación necesita unas presiones altas, pues se pondrá un equipo que tiene un corrector de presión y temperatura para conocer el volumen, de tal manera que el volumen que mide es el ya corregido. Pero si no, lo que nos hace es fijar una presión. Las compañías de gas natural lo suelen fijar a 50 milibares y las compañías de propano a 150 milibares. Entonces colocaremos este regulador, que realmente son dos, un regulador y una válvula de seguridad de máxima presión, que salta a 30 milibares. Este regulador, para que funcione correctamente y nos dé los 4 kilos hora, necesita tener una presión máxima de 5 bares, que no la vamos a superar, y una presión mínima de 0,5 bares. Este valor lo tendremos en cuenta a la hora del cálculo de ese tramo para que la presión con la que yo debo llegar a este punto, que yo llamo C o llamo D, tiene que ser mínimo 0,5 bares para que estos reguladores trabajen en sus condiciones nominales. Cuando lleguemos al interior de la vivienda, para este regulador tendremos este tramo, una presión de salida de 150 y una presión de entrada, pues será una presión de entrada, vamos a verlo, aquí lo tenemos, este regulador de 37 milibares, tiene una presión máxima de entrada de 500, no la vamos a superar porque vamos a tener el regulador previo de 150 milibares, la presión de salida es 37 milibares, nos da 4 kilos hora, siempre y cuando tenga una presión de 80 milibares a su entrada. Si la presión que le llegara fuera de 50, pues sería de 2,5. Y entre una presión que estuviera comprendida entre 80 y 50, pues tendríamos que interpolar para ver qué caudal nos da.
Nosotros vamos a hacer el cálculo, como hemos sobrado de presión, para tener una presión mínima de 80 milibares en ese regulador. ¿De acuerdo? Bueno, pues para eso abrimos nuestra tabla de Excel. Vamos a ver qué potencias tenemos. Según esto, tenemos una caldera de 15 y una cocina de 6. 15.000 kilocalorías y 6.000. ¿Vale? Me da una potencia total de 23.100 kilocalorías hora. Pero nosotros en el cálculo no vamos a considerar estos 27 kilovatios que nos salen aquí. Nosotros vamos a considerar, vamos a abrir esta norma UNE. En esta norma UNE nos dice, en la página 6, si no recuerdo mal, nos viene el grado de gasificación de los locales en función de la potencia instalada y nos dice que se debe asignar como mínimo la potencia de diseño correspondiente al grado de gasificación 1, es decir, mínimo 30 kilovatios. ¿Y cómo se calcula la potencia que tenemos? En el caso de vivienda es la suma de los dos aparatos de mayor consumo y la semisuma del resto multiplicada por 1,1. 1,1 es el coeficiente que nos corrige que estamos considerando el poder calorífico superior en vez del inferior. Por lo tanto, yo aquí en mi tablita tengo la suma de los dos aparatos que más consume, más el resto, que solo considero uno, porque una vivienda tener más de 3 aparatos, no creo que sea posible, o por lo menos no creo que sea posible, pero no es lo habitual, multiplicado por 1,1. Yo voy a considerar la potencia de las viviendas, como veis, el máximo entre este valor y 30. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, 25.000 kilocalorías, supero esa potencia, la potencia que me coge es ese valor, porque se supera los 30. Respecto a la potencia, nosotros vamos a tener siempre, vamos a conocer la potencia de las calderas y calentadores, que es lo que suele colocar el promotor. No es habitual, se pueden dar el caso, pero no es habitual que se coloque en cocina. Entonces, solemos considerar la diferencia hasta los 30 kilovatios una potencia de una cocina. Bueno, vamos a ver si conocemos las longitudes, que en este caso las conocemos, de estos tramos A, B, B, C, C, D. Tenemos 10, 5 y 18. Longitudes reales. 10, 5, 18. El último tramo es el de la vivienda más alejada, que es el que vamos a calcular. Son 24 metros. Vamos a calcular siempre la vivienda más alejada y la más cercana. Empezamos por la más alejada. Si la vivienda más alejada, el diámetro de la tubería que nos sale es el diámetro más pequeño que podemos usar, no hace falta que calculemos las demás. ¿Qué diámetros más pequeños debemos tener en cuenta? En el caso de propano, las compañías no permiten que pongamos diámetros inferiores a 10-12 en cobre. Y en el gas natural no suelen permitir que pongamos diámetros inferiores a 15-13. Por lo tanto, si en la vivienda más alejada, en este caso estamos en reacción de propano, nos sale que sea de 10-12, no requerimos calcular ninguno más. Número de viviendas, del tramo primero son 28, del tramo segundo son, 14, 14 y 1. Tienen calefacción individual, entonces mi tabla me lo va a tener en cuenta. Cuando hablamos de calefacción individual, ¿por qué es importante? Porque esta misma norma nos establece unos coeficientes de simultaneidad en función de que tengan calefacción individual o no. No de que tengan calefacción individual. ¿Vale? Si la calefacción fuera centralizada, tenemos que considerar el factor como si no lo tuviera. En el caso de que tenga calefacción individual, los coeficientes, el S2, son mayores. Si la probabilidad de que haya en 6 viviendas, por ejemplo, la probabilidad de que haya las 6 viviendas consumiendo simultáneamente es un 63%, y en cambio si no tuvieran calefacción individual sería un 36%, es decir, sería solamente la cocina o el agua caliente sanitaria. Evidentemente es más fácil que estén todos los termostatos actuando al mismo tiempo y las calderas funcionando. Nosotros vamos a aplicar nuestra fórmula, en nuestra Excel tenemos aplicada esta formulita. Por lo tanto ya nos lo va a sacar directamente. Aquí la tenéis. Nos va a sacar directamente el coeficiente de simultaneidad. Tenemos la longitud, vamos a poner un coeficiente de mayoración, vamos a ponerle 1,1 a estos tramos porque no tienen prácticamente accesorio. En este último, que es el de la vivienda, el que va desde la centralización de contadores hasta la vivienda, sale del regulador, se va a encontrar con el contador y con algunos codos, vamos a ponerle algo más, 1,20 por ejemplo. Vamos a ver las presiones estas, vamos a ponerlas todas a cero para
partir de 0. Presión de salida, pues es la presión con la que sale del capó del depósito. Esta regulación se encuentra dentro del capó. Hemos dicho que tenemos una presión máxima de 1,7. Vamos a considerar, por ejemplo, como vamos a un sobrado de presiones, que vamos a dejar, nosotros vamos a regular esto a 1,5. 1,5. ¿Qué más datos conocemos? La presión con la que tengo que llegar a estos reguladores, hemos dicho que era 0,5 porque nos lo establece los catálogos del fabricante, 0,5 bares. Pues yo tengo que llegar a CIAD con 0,5, como 5 aquí, como 5 aquí. El de vivienda, la presión de salida, todo esto para mí es D, todo esto es D, no se calculan los colectores de las centralizaciones, porque de hecho vamos a hacerlo con colectores, quiere decir que la presión que vamos a tener en todo ese colector es la misma. Para nosotros la presión que tenemos aquí es la misma, es D. Por lo tanto, tengo que llegar a estos reguladores con 0,5 y luego salgo de aquí, que sería un D', si queréis, vamos a llamarlo como D', hasta la vivienda, sale con 150 y tiene que llegar con, a este regulador que tenemos aquí, hemos dicho que tenemos que llegar con 80. Salimos de aquí con 150 y quiero llegar con 0, con 80. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la presión con la que quiero llegar a este punto, pues no sé, puede ser 1. La presión que tengo que llegar aquí, si este es el BC, tiene que ser el final de este tramo. Y aquí en este caso lo mismo. La presión será la final de este tramo. Vamos a quitar estos valores que tenemos aquí, para partir de 0, borrar contenido. Entonces los diámetros que vamos a considerar, como vamos a trabajar en core, vamos a poner aquí que este diámetro va a ser, el exterior va a ser el diámetro interior más 2 veces el espesor, ¿no? Que el espesor de estos materiales es 1. Pues vamos a copiar aquí para que directamente nos coja por la fórmula. Vamos a poner aquí un tubo de, no sé, 16, por ejemplo. Y llegaríamos al punto C con una presión superior a los 0,5 que nos pide. Como veis, podemos poner un diámetro más pequeño. No conviene poner diámetros inferiores porque incluso yo lo pondría hasta de 22, porque las conexiones y las roscas de estos reguladores pues son para 18, para 22. Entonces nos gastaremos más dinero en piezas para entrar a los reguladores de 150, que lo que nos ahorramos con el material. Entonces, la presión con la que llego al regulador de la vivienda de 37 es suficiente, 0,15. Con esto me valdría. Pero lo que tengo que comprobar ahora es que estos diámetros no los puedo bajar. Estos de aquí ya he dicho que no los quiero bajar, pero este de aquí sí me interesa porque son el de a la vivienda. El diámetro que yo pongo aquí lo voy a poner 24 veces. Llego con presión suficiente y si pongo uno de 13, me vale. Y si pongo uno de 10, me sigue valiendo. Ya no voy a bajar el diámetro porque hemos dicho que este es el diámetro mínimo que nos admite la compañía. Pero llego con una presión inferior a que tenía antes y ya llego con el diámetro mínimo. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a la vivienda. Vamos a quitar lo que tenemos puesto aquí, borrar contenido. Aquí también lo vamos a borrar contenido. Y las longitudes también. Llego a la vivienda, tengo la potencia de la caldera, que la voy a coger de aquí. Yo procuro no copiar dos veces un valor, sino que me lo coja, porque si por cualquier motivo lo modifico, me lo está modificando igualmente, y en este caso es la suma de estos dos, este más este. Los caudales, como veis, me aparecen también en kilos, porque como hemos visto antes, muchos reguladores me vienen las características en kilos, en propano. Esto no se suele dar en gas natural. La longitud real metro, vamos, no lo tengo medido, pero en una vivienda pues podemos poner ese regulador hasta aquí 0,5 metros, medio metro también hasta la caldera y 3 metros hasta la cocina, por ejemplo, ¿no? 0,5, vamos a ponerle 1 y vamos a ponerle 3 metros. Coeficiente mayor lo dejo en estos valores. La presión inicial, como ya parto de este regulador, salgo con 370. Os recuerdo que tengo las presiones en milímetros. 370. ¿Qué más presiones conozco en esta instalación? Pues conozco las presiones con las que debo llegar a los aparatos. También viene en esta misma norma. Aquí. Me dice que los aparatos, en el caso mira, fijaros, en el caso de gas natural,
Bien, aquí necesito 17 milibares. Y en el caso de propano de 37, que es el habitual, necesito 25. Yo tengo que llegar con 250 milímetros columnas de agua a estos aparatos. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, bueno, la presión con la que llegaré aquí, como este es el tramo AB, será la final de este, y en este caso igual. La presión, la final de este, y la presión con la que quiero llegar aquí, pues por ejemplo 300, ¿vale? Por encima de los 250. Los diámetros que puedo poner aquí, pues vamos a hacer lo mismo que antes. El diámetro sería este, más 2 veces el espesor, que es 1. Puedo ponerlo con estos diámetros 10-12 o puedo ponerlo con diámetros 13-15, porque este lo puedo dejar así para que trabaje mejor la caldera y la cocina no voy a tener nunca ese consumo. Lo voy a dejar aquí. Llego con las presiones que lo lleve a comprobar, superiores a 250. Estos son los diámetros mínimos. Este podría bajarlo. Sería correcto si alguno de vosotros lo ponéis con 12-10, ¿eh? Yo prefiero ponerlo con 15-13. Si algún día esta instalación se convierte a gas natural, pues también me siguen valiendo estos diámetros. Y llego con la presión suficiente. Lo que me quedaría sería pues, colocar estos diámetros que tengo aquí. Por ejemplo, pasarlo, edición aquí, copiar. Y poner los diámetros que hemos calculado. Os recuerdo que han sido 18-18, aquí 12-10, ¿vale? Ya lo hemos fijado en estos diámetros. Pues este sería 22-20 en cobre. Ah, perdón, 22-20 no. 18-16 hemos dicho. 18-16 en cobre. Y esto sería igual para todos estos dos tramos que tenemos aquí, aquí, aquí. Y en el de las viviendas hemos dicho que sería 12-10. Ahora lo cambiamos. Este sería 12-10 en cobre. 15-13. Y este hemos dicho que lo vamos a dejar en 12-10. Esa sería la extracción. Esto estaría ya calculado, vemos que no son los diámetros mínimos, comprobamos que las presiones que llegamos, vamos a comprobar que las velocidades están por debajo de ciertos valores que vamos a ver ahora. Realmente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues mira, tengo aquí una tablita donde digo valoración, que es lo que tengo yo en cuenta de valorar vuestros exámenes. Pues compruebo si habéis determinado correctamente los caudales, si el esquema propuesto es el correcto, en este caso ya partimos de un esquema, si los coeficientes de simultaneidad son los apropiados, las velocidades tienen que ser inferiores a la permitida, que son menos de 20 metros por segundo, porque si no esas expresiones que estamos calculando, las presiones para calcular los diámetros, no serían correctas porque ya no estaríamos en un régimen laminar, sino en un régimen turbulento y por lo tanto no podemos prever cuál es el comportamiento de ese fluido, no podemos determinar las presiones de velocidades. Vamos a ver que los diámetros son los mínimos posibles, con los límites que nos establecen, en este caso, las compañías suministradoras, que las presiones finales de cada tramo están bien calculadas, es decir, que son las presiones finales de cada tramo, bueno, se hemos calculado bien con los caudales, las presiones iniciales de los tramos con reguladores, si parte con la presión de este regulador, es decir, tengo un regulador de 150, ese tramo empieza con 150. Si tengo en ese tramo un regulador de 37, independientemente con la presión con la que yo llegue a ese regulador, la presión es de 37. Si las presiones finales en los tramos que determinan en reguladores son las necesarias, es decir, si tengo un regulador de 150 milibares, ya hemos visto que la presión que necesita ese regulador para que trabaje en las condiciones nominales es de 0,5 bares. Yo tengo que tener esa presión en ese regulador para que me dé esas condiciones nominales, esa presión de 150 milibares y ese caudal de 4 kilos a la hora. En el caso del regulador de 37 hemos visto que para que nos dé el caudal máximo de 4 kilos hora, tenemos que tener una presión de 80 milibares. Pues yo tengo que asegurarme que a ese regulador le llegan los 80.
Que la presión en los aparatos son necesarias. En el caso de gas natural ya sabemos que son 17, en el caso de propano son 25, que hemos visto en la norma UNE. Que las formas de utilizar los cálculos se corresponden con la presión. Ya sabemos que tenemos unas tablas para baja presión, unas tablas para media, que hemos comprobado que los diámetros son los mínimos, que el diseño es el admisible, es decir, que no circulamos por zonas donde no se pueda circular con esas presiones, que en el caso que se requiera una vaina o conducto se ha previsto, que los reguladores están en los sitios apropiados, que los diámetros son diámetros comerciales, es decir, que existen en el mercado. Vamos a tener en cuenta también las ventilaciones, que en este caso no ha lugar. En el caso de que tengamos que medir la instalación, que la medición sea la correcta, que se relacionan todos los elementos importantes de la instalación y que el orden de las partidas sea coherente. Es decir, que empezamos por las zonas de regulación, la centralización de contadores. Os recuerdo que los contadores en el caso de la vivienda no se miden, no se cuentan porque los contadores los suministra la compañía suministradora. En instalaciones de locales o industriales, pues habría que hablar con la compañía y con el propietario a ver si lo quiere tener en régimen de alquiler o no. De cualquier forma, sí hay que tenerlo presente a la hora de descentralización, porque lo que sí las viviendas se colocan son los soportes. En el caso del dibujo, que en este caso ya partimos de él, pues que el trazado sea el adecuado, que hemos indicado los diámetros de las tuberías en los planos, a veces lo calculamos pero no lo transmitimos a la tubería, que hemos colocado las llaves antes de cada regulador y que llevan llaves todos los aparatos, que se representan las llaves de entrada de los locales, que tenemos las tomas de presión, sabemos que tenemos tomas de débil calibre cuando tenemos baja presión y las tomas de tipo Peterson cuando tenemos media presión, para que podamos comprobar y hacer las pruebas pertinentes de que la instalación funciona correctamente. En el caso que hayamos calculado la ventilación, bueno, pues dónde se colocan las rejillas, y en caso que requisemos electroválvula, por ejemplo, porque necesitemos unas campanas extractoras que lo requieran o un sistema de detección, pues sí se han colocado. Y con esto daremos por finalizado el problema o el ejercicio, porque el problema, eso depende de la dificultad que tengamos en resolver las cosas. Bueno, pues espero que no tengáis mucha dificultad para hacer esto. Hasta el siguiente tutorial.